Dije, Jonathan, ¿me escucha? Sí, señor ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, parece que tengo un problema con el audio. Dije, Sebastián, ¿me escucha? Sí, señor. Ah, bueno, listo. Entonces no olviden habilitar sus cámaras, por favor. Ambos en este momento tienen su rol de coanfitrión. Gabriela se excusa de que se encuentra un poco enferma y no nos acompaña hoy. Y quién sabe qué le pasaría a Parra y a Jorge. Bueno, vamos entonces a seguir trabajando y al final, como ustedes ya pudieron ver en el campus virtual, hay una serie de actividades que hay que desarrollar, ya las miraremos con un poco de detalle. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? ¿Tablero? Sí, Bien, entonces teníamos como tarea que teníamos un circuito que tenía las siguientes características. Una capacitancia y una resistencia, y que aquí tendríamos la salida. Entonces esto lo llamábamos R, a esto lo llamábamos C, y a esto lo llamábamos B. Como en todos los casos, el primer ejercicio es representar el circuito en el dominio de la frecuencia. Para eso entonces redibujamos nuestro circuito de la siguiente manera. Nuestra fuente de tensión, que la llamamos BI, una impedancia capacitiva, una impedancia resistiva, y en la salida, como salida de la impedancia resistiva, teníamos la salida VO. Es lo que veníamos trabajando, solo que han cambiado el orden de los elementos. Y nosotros sabemos que ZR es igual a R, no tiene parte imaginaria. Y que ZC es igual a 1 sobre J omega C. Y todos recordamos que omega es igual a 2pi F. Estos son nuestros elementos. De tal manera que Z total pues va a ser igual a la impedancia capacitiva más la impedancia de la resistencia. Recuerden que esta impedancia capacitiva también se suele llamar impedancia capacitiva. Si fuera una inductancia, ¿cómo se llamaría? Omar, digo Marco, que llegó tempranito hoy. Si fuera una inductancia, ¿cómo se llamaría? Inductiva. Inductiva. Y si son varios elementos, es decir, es una resistencia, un condensador, una inductancia, entonces se llamará impedancia reactiva. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tiene varios elementos. Entonces, sigamos nuestro análisis. Z total va a ser igual a ZC, pero ZC es igual a 1 sobre J omega C, más la impedancia reactiva, que es R. Podemos nosotros hacer un común denominador y entonces decir que es igual a 1 más J omega RC sobre J
omega c, ¿no es cierto? Donde podemos identificar que hay que hay en el denominador una parte imaginaria y en el denominador tenemos una parte real y una parte imaginaria. Listo. Sabemos que lo que queremos encontrar es P sub O. Y si empleamos el divisor de tensión, tendremos que B sub O es igual a la impedancia que estamos analizando por la tensión de entrada sobre la impedancia total. De esta forma, entonces, B sub O será igual. Sebastián, ZX para nuestro caso, ¿quién será? Sebastián. ZX sería R. Sí, correcto. ZX sería ZR, que para nuestro caso es R, sobre la impedancia total, que ya vimos que es igual a 1 más que Marco. J omega RC sobre J omega C. Bien, hagamos producto de medios y extremos, y entonces nos quedará que es en el numerador J omega RC. Ay, me comí aquí el BI, ¿no? BI. Sobre 1 más J omega RC y todo eso multiplicado por BI. Ahí ya podemos percibir que vamos a tener una función de transferencia. H de J omega, que es igual al parámetro de salida, que es el voltaje, sobre el parámetro de entrada, B sub I. Y entonces tendremos que es la expresión J omega RC sobre 1 más J omega RC. Y nos damos cuenta que tenemos un imaginario en el denominador. Y sabemos que no deben dejárselos en el denominador los imaginarios. Entonces, ¿qué operación hacemos para quitarlo? Jonathan, ¿qué se le ocurre? Racionalización. Utilizamos la racionalización. Muy bien. Entonces, diremos que es igual a un producto donde el primer término es J omega RC sobre 1 más J omega RC. ¿Y cuál sería la racionalización, Marco? El denominador negativo. O sea, 1 menos J omega RC J omega RC. Y aquí también sobre 1 menos J omega RC. Listo. Hagamos ese producto. ¿Cuánto le dio Sebastián? Menos J cuadrado W cuadrado por R cuadrado por C cuadrado. J omega RC, ¿no es cierto? Sí, Menos al cuadrado. me da más J cuadrado omega cuadrado R cuadrado C al cuadrado. Sí, Jonathan. ¿Sí quedó bien? No va, no va negativo en el menos J cuadrado, W cuadrado, R cuadrado y C cuadrado. ¿Dónde? Me perdí, Sebastián. O sea, los signos al revés. Yo lo que hice, a ver si estamos iguales.
1 por J omega RC. Sí, claro, mira, aquí invertí los signos, tienes razón. Entonces, aquí este es positivo. Y este es el que es negativo. ¿Qué era lo que me decías, Sebastián? Sí, señor. ¿Listo, Jonathan? Marco, y el denominador observamos que es una diferencia de cuadrados, ¿no es cierto? Porque son iguales, el 1, más y menos, y los segundos términos. Entonces, una diferencia de cuadrados que, recordando los casos de factorización, es el primero al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado, menos el segundo al cuadrado. Y el segundo es J omega RC al cuadrado. Resolvamos esos términos porque sabemos que J cuadrado a cuánto es igual. J cuadrado a cuánto es igual. ¿A -1? A -1. Por este menos nos da positivo, ¿no es cierto? Entonces nos queda omega cuadrado R cuadrado C cuadrado más J omega RC. ¿De acuerdo? Marco, ¿sí nos quedó bien? Les voy a abrir el micrófono porque no le veo la cara si me está haciendo que sí o que no. Señores, Bueno, listo. Y el denominador. 1 al cuadrado es 1. Aquí tendríamos J cuadrado, que es -1. Por este menos me da positivo. Más omega cuadrado, R cuadrado y C cuadrado. Y entonces decimos que esa es nuestra función de transferencia. Barra, ¿cuál es el siguiente paso? Me pareció que se conectó Julián Esteban. ¿Qué es lo siguiente que debemos hacer? Julián. Julián. Un momento, profe. Creo que eso no es lo que toca hacer. ¿Qué es lo que toca hacer? El paso siguiente es determinar la magnitud de H de J omega. ¿Y cómo determinamos la magnitud? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para determinar la magnitud? ¿Quién me recuerda? En términos generales, ¿qué es lo que hacemos? la raíz de los reales y los imaginarios al cuadrado. La raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la reactancia, en este caso XC al cuadrado, ¿no es cierto? Listo, entonces ya conociendo eso, solamente tenemos que sustituir H de J omega es igual a la raíz cuadrada. ¿Cuánto vale la parte real? ¿Quién me dicta? Omega cuadrado, R cuadrado, C cuadrado, sobre 1 más omega cuadrado, R cuadrado,
6 cuadrado, y todo eso elevado al cuadrado. Más la parte imaginaria, que será omega RC, y el denominador 1 más omega R cuadrado, C cuadrado, y todo elevado al cuadrado. Como vemos, podemos hacer un factor común del denominador e incluso quitarle la raíz cuadrada. Entonces tendremos que h de j omega es igual a 1, vamos a hacerlo más largo para que se vea qué es lo que estamos haciendo. 1 más omega cuadrado, r cuadrado, c al cuadrado, que multiplica a la raíz cuadrada de omega a la 4, r a la 4, c a la 4, más omega cuadrado, r cuadrado, c cuadrado. ¿Sí está bien o en alguna parte cometimos algún error? Revisemos a ver que está como sospechoso ese resultado. A ver, revisen a ver. ¿Qué dice Sebastián? ¿Sí está bien o está mal? Creo que está bien. ¿Qué dice Jonathan? Yo también lo veo bien. Marco, Y que la verdad no entiendo muy bien cómo llegamos a ese paso. O sea, después de la raíz, ¿por qué quedó así? ¿de dónde salió el primer término? Sí, o sea, ¿de dónde salió toda la ecuación completa? Aquí entendemos bien. Ah, no, sí, hasta el último es el que no entiendo yo. Aquí llegamos bien. Sí, señor. Entonces, yo observé que este denominador era igual que este. Y entonces hice un factor común. Mm, Y entonces me quedaba esta expresión, pero elevada al cuadrado. Y ese cuadrado lo eliminé con la resistencia. ¿Quieres que lo hagamos o ya la viste? ya vi ¿Ah? de dónde salió. Sí, señor. ¿Y este pedacito sí está bien? ¿Todos están de acuerdo? Sí, señor. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? A Julián, ¿qué se le ocurre? Sumar. ¿Qué es aquí el duro de las matemáticas? ¿Qué se le ocurre? Abre el micrófono, Julián. ¿De dónde nos salió este omega a la 4? Omega al cuadrado elevado a la 2, omega a la 4. R cuadrado elevado al cuadrado, R a la 4. C al cuadrado, pues C al cuadrado. ¿Sí? ¿Y qué se les ocurre que podemos hacer ahí? Sumar los términos dentro de la raíz, ya que sus bases son iguales, ¿no? ¿Cómo que no te entendí? Sumar los términos que están dentro de la raíz, ya que las bases son iguales. ¿Podemos sumar omega a la 4 más omega cuadrado?
¿Qué dice Jonathan? ¿Sí podemos hacerlo? ¿Qué dice Es- el matemático Sebastián? No sé. Tocó entonces preguntarle a Marco, porque si Sebastián no sabe, sí podemos sumar omega a la 4 más omega cuadrado. Creo que sí, señor. No estoy seguro, la verdad. No, claro que no podemos hacerlo. Son diferentes. Para eso, para demostrar eso, vamos a hacer un factor común. H de J omega es igual a 1 sobre 1 más omega cuadrado, R cuadrado, C cuadrado, es un más, la raíz cuadrada de factor común, omega cuadrado, R cuadrado, C cuadrado, omega a la 2, R a la 2, C a la 2, más 1. ¿Sí o no? Este término, ¿sí la vieron o no están de acuerdo? Sí, señor. Sí, entonces vamos, voy a ir despacito ahí para que no me generen dudas ahí. Entonces, H de J omega es igual a 1 sobre 1 más omega cuadrado, R cuadrado, C cuadrado, que multiplica a la raíz de omega cuadrado, R cuadrado, C cuadrado, y eso multiplica a la raíz de omega cuadrado, R cuadrado, C cuadrado, más 1. ¿Estamos bien? Por lo tanto, esta raíz con este 2, con este 2 y con este 2 se me desaparece. Generando que H de J omega sea igual a omega RC sobre 1 más W cuadrado R cuadrado C cuadrado que multiplica a omega cuadrado, ¿cómo pegamos? La raíz de omega cuadrado R cuadrado C cuadrado más 1. ¿De acuerdo? ¿Vamos hasta ahí? Bien, ¿con qué valores de resistencia estábamos trabajando ayer? ¿Cuánto valía R y cuánto valía C? R valía 4 ohmios y C valía 0.0833 faradios. 0.833 0.0833, sí, señor. y faradios. Bien, ¿qué pasa si nosotros hacemos que varíe la frecuencia con esos valores?
queremos mirar cómo es el comportamiento de esta magnitud. Aquí olvidé colocarle las rayitas para que nos diga qué es magnitud. De esto. Entonces, ahí podemos apoyarnos en Excel. Entonces, ¿cómo nos quedará con ese Excel? Miremos a ver si nos quedó bien. Entonces, ya tienen la imagen. Listo, metan esos datos en Excel a ver cómo nos da. Esa era la tarea, me imagino que sí la hicieron. Voy a dejar de compartir. ¿Ya metiste la ecuación, Marco? No, señor Inge. Y entonces, Ahora hasta ahora está cargando el Excel. pero Marco, pues estoy seguro que Jonathan sí. Inge, hasta ahora la voy a meter al Excel. Yo no he podido aquí minimizar la pantalla para poder trabajar simultáneamente con Excel y con... la pantalla. Entonces tenemos que la expresión, que la magnitud, HJ omega, es igual a omega RC sobre 1 más omega cuadrado, cuadrado, y todo eso que multiplica la raíz de omega cuadrado, más 1.
Oh, metí la pata. Por porción. Sin Gemi ya me dio la gráfica, si quiere comparto. Listo. Compártela, porfa. Esta sería la gráfica de la magnitud que me daría Inge. Colocando toda la ecuación de la magnitud. Puedes hacerla más grandecita que no la veo bien. No sé. ¿Está? Espera que ahora me mandé aquí. Ay. Listo, ya la estoy viendo grande ahora sí. Listo, súbela un poquito. Listo. La magnitud y la fase. A ver, miremos solamente la magnitud. ¿Cuál es la que debemos ver? ¿Esa? Sí, señor, esta sería la gráfica de la magnitud. La fase todavía no la metí. Listo. Y ya el denominador está en, el denominador no, sino el eje de las X está en Sí, señor. logaritmo. Sí, señor. Escala logarítmica. Listo. Y entonces, ¿qué podemos interpretar? ¿Qué es un filtro pasaltas? ¿Por qué? ¿Por qué semejante Porque... aseveración? No sé. Pues describe lo que estás viendo. ¿Qué le pasa a las frecuencias bajas? ¿Cuánto es la amplitud de las frecuencias bajas? Dice que las frecuencias bajas se mantienen en cero. ¿Sí? ¿Y la frecuencia después de cuánto se convierte en alta? De 100.000. ¿Seguro que es ¿Cuál es 100.000 100.000? No, de 10.000. o de 10.000? Si quiere 10 millones. darle clic en el eje, no, más abajito, en los números del eje, clic derecho y Sí, dale que aparezcan, dale formato al eje. Y en formato al eje, dile que la presentación, que los números aparezcan en forma vertical. Donde dice opciones de qué, que no alcanzo a ver, opciones. opciones del eje En el otro es opciones de texto, de texto. ¿sí? Donde aparece el cuadrito en el otro, en ese. Y donde dice en el otro, ahí. Del otro para Compilado. arriba. Y ahí como en el otro para arriba era. Ahí. Vale. Y si quieres agranda un poquito más la gráfica hacia abajo. La grande total, pero no. Listo. Párate en la esquinita. Eso. Ahora párate dentro de la gráfica, dale clic a la gráfica, donde aparecen las lineecitas. No, donde aparecen las lineecitas. Más arriba, ahí, clic, normalito. Un clic. Sí, achica y está. ¿Listo? Perfecto. Y ahora sí dime si ese número era tanto. Vete a tu ¿Es tabla 10 donde, millones? pues es lo que no sé, vete a la tabla donde digitaste los números, la frecuencia, Sería aquí. ¿sí? Selecciónala, ¿Listo? nos selecciona toda esa columna, desde el 0,1 hasta abajo. Clic derecho, formato, Formato. más abajo, formato de celda, ahí.
¿Qué te pareció? ¿No te pareció nada? Ya. Allá. Número, a tu izquierda, abajo del azul, número. Ay. Bien. Otra vez. Listo. ¿Otra vez? Sí. Sí. Formato de celda. Número listo. Número, quítale las posiciones decimales porque no tenemos decimales. Para al otro lado, para abajo. Y usar separadores de miles. Ah, Así. vale. Sería 10 millones. Y entonces tu filtro nos está diciendo que permite las figuras, las señales, es decir, es pasado para todas las frecuencias superiores a 10 megas. Suena más bonito que 10 millones. Vale. ¿Sí? Entonces uno llega y dice, sí tendremos frecuencias que estén por encima de 10 millones, de 10 megahertz. Por ejemplo, Blue Radio, ¿qué frecuencia es? Marco, ¿usted hizo la tarea? Un segundo ahí estoy buscando. Ay, Dios mío, Marco no se la aprendió y le dije que esa era la emisora que le gustaba al profesor. Blue Radio es esto. Tengo que es de los 89.9 FM. Cali, por eso va perdiendo la materia, 103.1 megahertz. O Es que sea, es de qué frecuencia a qué frecuencia. sí, o sea que la pregunta es, si implementáramos ese filtro, ¿podríamos escuchar Blue Radio? Sí, señor. Sí podríamos porque está por encima de la frecuencia de 10 megahertz, ¿no es cierto? Y recuerdan, Julián, radio reloj, ¿qué frecuencia es? ¿No se acuerda, Julián? ¿Radio qué, profe? Radio reloj. No, profe, no me acuerdo. ¿Y Sebastián sí se acuerda? No me acuerdo bien. ¿Qué emisora de AM se acuerdan? ¿Qué dial de la frecuencia de AM se acuerdan? Esa era una tarea. La radio reloj en los 950 kilohertz AM. Exacto. Entonces, todo lo que sea kilohertz es AM. Todo lo que sea megahertz es FM. Y entonces la pregunta esa es que uno coloca en los quizzes que son de responder en un minuto. ¿Podríamos escuchar con ese filtro radio reloj que es de 930 kilohertz? ¿Qué dice Julián? Pues supongo que no. ¿Y por qué se supone que no? Porque, según lo que tengo entendido, que por ejemplo, Blue Radio, que era como de megahertz, que pues con el filtro procesor de mega, como algo así, que pues sí se podía escuchar, pero como radio reloj es ya en kilo, entonces no se puede. Sí, Julián, porque las frecuencias que estén por debajo de un kilo de 10 megahertz van a ser suprimidas, no van a ser permitidas por el paso de ese filtro. Entonces, por esa razón es que no lo podemos escuchar. ¿De acuerdo? Gracias, Jonathan, por compartirnos la imagen. Voy a compartir ahora yo la imagen. Voy a ver que por aquí tenía montado un circuito. A ver si era este. Bueno, ese fue el circuito que montamos ayer. Vamos a ver. Este. Vamos a colocar un multímetro acá. ¿Dónde se encuentran los multímetros? Hoy estoy más ciego que de costumbre. Instrumentos por acá. Quiero colocar un multímetro
en AC. ¿Dónde es que se encuentran las herramientas? Que no las veo. ¿Quién me sopla? ¿Dónde están? Que no les veo los centímetros. A ver, distorsionador, análisis de frecuencia, test. Vamos despacito, es que no los veo. Este tal vez. Multímetro. Lo abrimos. Como tenemos una señal en AC, pues entonces lo colocamos en AC. ¿Qué queremos? Un voltímetro. Listo. Ya está ahí en AC y vamos a colocarlo. Fíjense que este circuito que estamos haciendo es diferente al que acabamos de ver. Este fue el que hicimos ayer. ¿Por qué es diferente? Porque estamos tomando la salida en el condensador y no en la resistencia. Miremos, pongámoslo a correr, a mirar cuánto nos da el voltaje. Me para aquí encima, no me deja ver. Ay, ¿qué dice? Estoy haciendo mal. Voltaje, 120 voltios RMS. No tenemos un offset, frecuencia 1500 Hz. Le decimos que ok, que estamos bien. Queremos mirar el voltaje. Nos vamos aquí a la simulación, que es donde tenemos el problema. Le dimos F5 a ver si es el problema que estoy teniendo. Bien, miremos aquí esto porque me insisten que les muestra la magnitud. Entonces vemos que tenemos una frecuencia de corte que está cerca de entre los 100 y los 10 kilohertz, o sea que se podría servir para AM. Pero ¿por qué no pude simular? ¿Qué estoy haciendo mal? Me toca volver a hacer el circuito. Ya vi. Está para dónde no era. A ver. La resistencia, ¿cuánto valía? 4 ohmios. ¿Y el condensador cuánto valía? 0.0833. 0.0833 faradios. Sí, señor. Vamos a decir que esta es una fuente de 10 voltios y que tenía una frecuencia de operación de 1 kilohertz. Miramos ahora a ver si ya no me hace quedar mal. Dice error. Me está pidiendo que lo actualice. No sé qué le pasó a esto. Por favor, monten ustedes este circuito, así como lo tienen con estos valores, mientras yo miro a ver qué es lo que me está molestando aquí en Multisim.
Ya lo hizo Marco, que lo estoy viendo ahí que está echando cometa. Está cargando la plataforma. ¿Listos? ¿Ya pudieron, hijas?
¿Cómo les fue, Inge, con la simulación? Inge, ¿en qué parte es que está el multímetro? Es que no. En donde dice instrumentos o a la derecha, donde el primero que dice multimer. ¿Listo, Inge? ¿Están listos? ¿Listo, Sebastián?
¿Alcanzan a ver el circuito que monté? Sí, señor. El que ustedes estaban montando, ¿qué diferencia tienen? Este es un pasaltos, ¿no es cierto? Porque permite el paso de las frecuencias de 10 kilohertz en adelante. ¿Cómo sabemos que es de 10 kilohertz? Porque colocamos los indicadores, ¿dónde están las barritas? Acá. Los cursores. Y ya saben que buscamos la amplitud de 0.07. Entonces, en Y2 buscamos que diga 0.07 o 707 milis. $640 y algo. 600. 700. Un poquito más adelante. Ahí, entonces vemos aquí que Y2 dice 790 milis, es decir, 0.072. Y en X2 tenemos la frecuencia de 0.26, ¿qué? De 426 kilohertz. Cuando el condensador es de 1 microfaradio y la resistencia de 0.4 ohms. Vamos a cambiar el valor del condensador y pongámosle 1 mili, a ver cómo se nos comporta. Pico para el otro lado. Entonces me hicieron los mili. 1 mili. Y digámosle que haga el análisis. Y me está saliendo, B1. Que corra. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién me describe lo que pasó? Sebastián, ¿qué ocurrió? Sebastián. Marco. Aumentó la frecuencia, Inge. ¿Ya aumentó la frecuencia o disminuyó la frecuencia de corte? Ya saben que nos toca mirar aquí donde dice Y2. Todos están ahí conmigo, donde dice Y2. Que diga 700. Y2. Me pasé. Digamos que hay 701. ¿Y cuánto es la frecuencia? 402 Hz. Y la otra era de kilohertz. Es decir, se me disminuyó la frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que el filtro está permitiendo el paso de frecuencias más bajas. Ya aparecen criterios ahí. Y es, oiga, ¿será que yo puedo conseguir un condensador de 1 milifaradio? Sí, eso es normal, se puede conseguir. Pero ¿será que puedo conseguir una resistencia de 0.4 ohmios? Esa es más difícil. Entonces, cambiémosle el valor de la resistencia. Digamos que tengo una resistencia de 2
kilohertz. ¿Qué le pasa a ese filtro? Digámosle que simule ¿y qué le pasó al filtro? ¿Qué creen que ocurrió? Jonathan, Que está permitiendo todo el paso de las frecuencias. ¿sí? Que está permitiendo el paso desde frecuencias muy bajas. ¿Qué creen que debemos hacer? ¿Le disminuimos o le aumentamos al condensador? Vamos a hacer una prueba. ¿Qué valor quiere Marco? No sé qué sea. ¿Qué se le ocurre? O Julián, ¿qué valor se le ocurre? No sé, 100 micros. Si el micro, entonces dice cambiémosle el orden de magnitud a micros. ¿Y qué ocurrió? Simule. ¿Y qué pasó? Sigue permitiendo el paso de frecuencias muy bajas. Y lo que hicimos ahí fue achicarle el condensador o hacérselo más grande. De ahí, observen algo aquí en la fuente. ¿Qué frecuencia dice ahí que está trabajando? 1 kilohertz. 1 kilohertz. Esa fuente funciona a 1 kilohertz. Es decir, que esa fuente de alimentación la permite. Aumentémosela. Y digamos que no es de 1 kilohertz, sino de 100.000 hertz. Y analicemos. Permite todo el paso, ¿no es cierto? No cambiaron. Fíjense que hemos cambiado la resistencia y el condensador. Dos de las tres variables que habían ahí. Lo que quiero que piensen es que todos los elementos del circuito tienen efecto en su comportamiento. Me devuelvo, ¿qué hago? Ustedes no me dicen nada. Sería volver a reducir la resistencia para ver si nos quita el paso de las frecuencias bajas. Bueno, yo vuelvo y le quito el paso de la resistencia. ¿Y cuánto la dejó? ¿2 ohmios? Sí, Listo, 2 ohmios. ¿Y simulo así? sí, a ver qué pasa. Listo, a ver qué pasa. No pasó nada, voy a volverle a cambiar el condensador. ¿Cuánto era el condensador?
Ya hizo algo. ¿Qué pasa si yo le digo, oiga, la frecuencia que está operando este no es de esos, sino de esos kilohertz? ¿Hubo algún cambio? Permite el paso. Voy a decirle que la frecuencia es de 0 Hz. Eso está como raro, ¿sí o no? ¿Qué será? Lo raro que está ahí, voy a dejar de simular. Voy a hacer otra presentación donde dejo aquí de presentar. Aquí. Y me voy acá. Entonces, siempre para un filtro, siempre, en un filtro hay algo que necesitamos saber. Y lo que necesitamos saber es cuál es su frecuencia de corte. Si no podemos ahí tontear que si es 10, que si es 1 kilohertz, porque nuestra función como ingenieros es poder establecer la relación entre la resistencia, el condensador y la frecuencia de la fuente de tensión. El micrófono abierto, Julián, cierra tu micrófono. Gracias. Entonces, es esa relación que debe existir ahí. Entonces, ¿se acuerdan de qué era esto? Marco, su merced nos dijo qué era eso. Cuando iniciamos la clase. No recuerdo en qué. Ay, Marco, ¿se acuerda que usted dijo que era la reactancia qué? Ah, capacidad. Y la reactancia capacitiva, ¿a qué era igual? También me lo dijo Marco. A 1 sobre J omega C. Sí. 2pi F RC. Que miren la que es la que tenemos por acá. A ver, ¿dónde la tenemos? ¿La borramos ya? Mírenla por acá. ¿No se les hace parecido por aquí esta? Si quieren, mírenla aquí con mayor detalle. ¿Y por qué esa expresión se da? Como que ¿de dónde salió? Me perdí, ¿dónde era que estábamos? A ver. Esta expresión se logra obtener cuando obtenemos la máxima transferencia de potencia de un circuito. ¿Y se acuerdan del teorema de máxima transferencia de potencia? Que lo vimos al comienzo, que lo expusieron
¿Qué dice el teorema de la máxima transferencia de potencia? Que un circuito va a obtener su máxima transferencia de potencia cuando la resistencia interna es igual a la resistencia de carga. Como nosotros tenemos dos elementos en nuestro circuito, miren acá, un elemento y dos elementos, y aquí estamos saliendo, tomando la salida, esta será nuestra impedancia de carga, y esta será nuestra impedancia interna. Cuando estas dos cosas son iguales, tenemos la máxima transferencia de energía. Y cuando se dan esas circunstancias, entonces podemos decir que podemos determinar la frecuencia de corte. Con esta expresión, donde evidentemente esta es la frecuencia de corte. Entonces, frecuencia de corte, pues ¿a qué será igual? A 1 sobre 2 pi RC. Y normalmente asumo el condensador, porque son más escasos, y calculo la resistencia. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? Otro elemento importante en la clase de hoy. Miramos que cuando la salida es en la resistencia, tengo un pasabajos o un pasaltos. Jonathan, ¿qué obtenemos? Jonathan. Sebastián. Sebastián, prende tu cámara. ¿Qué pasó? Marco, si la salida era en la resistencia, ¿qué teníamos? Y si la Pasa abajo. un pasabajo. Y si la resistencia era en el condensador, Pasa alto. un pasalto. ¿Qué quiere decir eso? Que dependiendo de donde yo tome la salida en los diferentes elementos, tendremos su complemento. Aquí será un pasaltos y aquí será un pasabajos. ¿De acuerdo? Entonces, eso se realiza de esa manera. También podemos decir que los condensadores no son los únicos elementos almacenadores de energía. ¿Cuál es el otro elemento almacenador de energía? ¿Los escucho? ¿Las bobinas? Las bobinas. Pues voy a dejar de compartir aquí un momento. Y voy a compartir acá. ¿Todos están viendo? ¿Quién me describe ese circuito que tenemos ahí? Julián, descríbemelo, por favor. ¿Qué estás observando?
Un circuito en serie con una inductancia, una resistencia, una, ¿qué se llama? Fuente de tensión. Una fuente de tensión que es alterna en el tiempo, ¿no es cierto? Gracias, Julián. Fuera de eso, ¿qué podemos decir? Que ese circuito lo pasamos al dominio de la frecuencia. Entonces vamos a tener la impedancia de la inductancia, la impedancia de la resistencia. Sabemos que la impedancia de la inductancia es J omega L, que la impedancia de la resistencia es R. Si seguimos bajando ahí, podemos decir que la impedancia total es la suma de la impedancia de la resistiva más la impedancia inductiva y nos va a dar esa expresión. Si queremos la salida en la resistencia, entonces podemos utilizar el divisor de tensión, como lo habíamos venido trabajando, y vamos a obtener ese voltaje de salida. Y para la función de transferencia, pues pasábamos el B sub I a dividir, y entonces diríamos que la función de transferencia era R sobre R más J omega, L. Y que como íbamos a tener un imaginario en el denominador, Jonathan nos decía, oiga, multipliquen por la conjugada. Ya al multiplicar por la conjugada, teníamos que la función de transferencia tenía esta expresión, donde podíamos separar la parte real de la parte imaginaria. Y si nos devolvíamos a hace un mes, más o menos, de clase, encontrábamos que este circuito que estamos observando acá tiene polos y tiene ceros. Y al hacer las reducciones vamos a ver que solamente tiene un polo, que es S igual a menos R sobre L. Entonces fíjense para qué nos sirven los diferentes elementos. Y como los podíamos dibujar en la constelación de polos y ceros, veíamos que este estaba en el semiplano izquierdo. Y al estar en el semiplano izquierdo, entonces el circuito iba a ser estable. Calculábamos la magnitud, así como nos dijo Marco, que correspondía a la raíz cuadrada de la parte real más la parte imaginaria al cuadrado. Desarrollábamos el procedimiento y entonces tendríamos que la magnitud era igual a R sobre la raíz cuadrada de R cuadrado sobre 2pi FL. Y que si nosotros queríamos mirar cómo era el comportamiento de la magnitud de ese circuito, si variaba la frecuencia, pues hacíamos esta tabulación. Arrancábamos en 0.1 y en este caso llegamos a 100 megas. Y encontrábamos esos valores. Y encontrando esos valores veíamos que para frecuencias pequeñas el paso de la señal se iba dando. Hasta cuando llegábamos a frecuencias entre 1 kHz y 10 kHz. Cuando eso ocurría, habría una frecuencia en que se disminuía la magnitud. Es decir, que en ese rango se iba a presentar la frecuencia de corte. Para la fase, entonces sabemos que es igual al arcotangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Escribíamos la parte imaginaria, no olvidar el signo menos, escribíamos la parte real, simplificábamos los denominadores, hacíamos las operaciones respectivas y nos quedaba que era el arcotangente de omega L sobre R, o sea de menos 2 pi FL sobre R. Y nuevamente, si queríamos mirar su comportamiento, tendríamos este gráfico. ¿Y cómo se llama este condensador? Este condensador. ¿Cómo se llama esta gráfica de este comportamiento gráfico? ¿Cómo se llama? Filtro pasabajas. Es un filtro pasabajas que permite el filtro de todas las frecuencias que estén por detrás de 1 kHz y las que estén un poquito por encima empiezan a ser atenuadas. Y aquí teníamos el filtro de la fase. Recuerde que tenemos que resolver el problema de ese poquito,
Ese poquito es con determinando la frecuencia de corte. ¿Y cuándo decimos que se da la frecuencia de corte? Cuando aquí tenemos 0.7, el 70% de esta señal. No se les olvide dónde tomamos la señal. La señal de salida la estábamos tomando en la resistencia. ¿Qué hubiera pasado si la hubiéramos tomado en la bobina? Jonathan, ¿qué tipo de filtro Debería ser un filtro tendríamos? pasa altas. Pasa altas. ¿Por qué? Porque son complementos. Pero además de ese, podíamos hacerle o articularlo con una tarea que ustedes habían hecho. Y esa tarea tenía que ver con averiguar qué era un velio o un decibelio. Y de lo que encontraron en esa tarea era que el velio es una representación que se le da a una ganancia. En este caso, tenemos aquí que es la ganancia de la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Pero como la potencia también la podemos representar como V cuadrado sobre la impedancia, tendríamos la siguiente expresión. Voltaje de salida al cuadrado sobre la impedancia de salida, dividida entre el voltaje de entrada al cuadrado sobre la impedancia de entrada. Y habíamos comenzado este segmento de clase diciendo que la máxima ganancia del filtro la vamos a obtener cuando ZO sea igual a ZI. Si son iguales, las simplificamos. Y al ser iguales, vamos a tener que la ganancia del velio es B cuadrado sobre B cuadrado. Lo expresamos de la siguiente manera, ¿para qué? Para aprovechar las ventajas que tienen los logaritmos de este exponente, poderlo bajar acá. Pero como el velio es una medida muy grande, entonces buscamos uno de sus submúltiplos, que es el decibelio. Entonces, por eso colocamos este 10 acá. Y al bajar el 2, nos da el 20. Y entonces, esta será la expresión de un decibelio. Y ya sabemos que B sub O sobre B sub I es la función de transferencia. Y también ya conocemos que podemos hacer variar la función de transferencia con respecto a la frecuencia. Y entonces tendremos este comportamiento. Donde vemos aquí que las ganancias en magnitud están dadas desde 20 menos decibelios hasta 0 decibelios. Y en cambio, para las fases, vemos que ahora tenemos un comportamiento donde el filtro que hicimos ahí, cuando habían transcurrido 30 grados, empezó a permitir la frecuencia y estábamos un poco mayores a 1 kilohertz. ¿De acuerdo? Asimismo ocurre para las octavas, que era parte de la tarea. ¿Preguntas? Yo sí tengo varias. Voy a dejar de compartir un segundo y quiero mostrarles algo. A ver, 2021-2, circuitos, prácticas de laboratorio. Práctica de laboratorio número 6. Listo. Les voy a compartir la práctica de laboratorio número 6, que creo que es esta. ¿Todos la están viendo? Entonces, como siempre, aparecen las competencias, aparecen los objetivos, aparece la metodología y en la metodología aparece algo interesante. Las preguntas previas deben ser entregadas el 30 de octubre. ¿Cuándo es eso, Jonathan? Jonathan. Sebastián, entonces, ¿cuándo es 30 de octubre?
El sábado. El sábado, no se te olvide prender la cámara, Sebastián. Y lo raro que es que las actividades que hay que desarrollar, esas se presentan el 27. ¿Y cuándo es 27, Marco? Mañana. Mañana. O sea que la diferencia está en que hacemos la práctica mañana y después consultamos. ¿Qué hay que consultar? ¿Qué es el factor de calidad para un filtro análogo? No se les olvide este apellido, análogo, porque si no van a encontrar otra cosa. Entonces, ¿qué es ese factor de calidad? ¿Cuál es la fórmula para calcularlo? ¿Cómo se calcula ese factor de calidad? ¿Y qué interpretación tiene que ese factor de calidad que llamamos Q sea alto o bajo? En otras palabras, un filtro con un alto factor de calidad es excelente, es bueno, pues confiable o todo lo contrario. Y como si fuera poco, realice un video corto de máximo 90 segundos, mínimo 60 segundos, en cómo se representa en multisim el barrido en AC, tanto en magnitud y que aparezca en decibelios. Y consultar si los filtros análogos son buenos, son aceptables para altas frecuencias. ¿Qué son altas frecuencias? Todo lo que sea de megahertz o para bajas frecuencias. Argumentar la respuesta. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Mañana es facilito. Elabore un filtro que tenga una frecuencia de corte de 1300 kilohertz. 1300 kilohertz, ¿es AM o FM? FM. AM. 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 Recuerden que todo lo que sea kilohertz es AM. Y todo lo que sea megahertz y más exactamente arriba de 8 megahertz, de 86 megahertz es FM, ¿de acuerdo? Donde la fuente de tensión tiene una amplitud de 50 milivoltios pico. Establezca su función de transferencia. Ya lo hemos hecho varias veces. Determine los polos y ceros de la función de transferencia. Es para que no se les olvide trabajar con ese. Ubique los polos en la función de transferencia para que no se les olvide la función R-locus. Determine la estabilidad del circuito. Son 3 criterios los que determinamos para saber si el circuito era estable o inestable. Implemente o monte el circuito en multisim y en la salida del filtro colóquele el multímetro en AC y complete la siguiente tabla. Entonces, el voltaje de entrada, 50 milivoltios. La frecuencia, 0.1 Hz. ¿Cuánto nos mide el voltímetro? ¿Cuál es la corriente que está midiendo cuando tiene esas características la fuente de tensión? Después variamos la fuente de tensión y colocamos 10 Hz y hacemos lo mismo hasta cuando lleguemos a 13.000 kHz. Tenemos que mirar cuál es el comportamiento que está ocurriendo acá y cuál es el comportamiento que se tiene acá. Realice el barrido en AC. Entonces ya saben cómo se realiza el barrido en AC. Hoy me lo vieron hacer varias veces. Coloque los marcadores de la amplitud para que la amplitud sea del 70% y determine la frecuencia. Que era cuando les decía, oiga, miremos Y2 cuando sea 700, ¿cuánto nos dio X? Y repetimos el ejercicio, pero ahora que ya no sea un pasa alto, sino que ya no sea un pasa bajo, sino que sea un pasa alto. ¿De acuerdo? ¿A qué horas hay que entregar eso? Pues a las 5:30 de mañana. ¿Listos? ¿Preguntas? Profe, el ejercicio que nos mostró ahorita no nos los puede enviar para enviarnos mañana. ¿Cuál ala? El que nos mostró ese poquito de todo A lo que ver, tenía. El déjame. PDF. Es que creo que estoy, a ver,
Voy a mirar a ver, voy a volver a compartir. ¿Su merced se refiere a este? Sí, señor. Pero si ese ya está en el campus, Ah, ¿en qué parte está? donde dice función de transferencia. Al igual que la práctica de laboratorio 6 ya está en el campus. ¿De acuerdo? Claro, fíjese, otra vez dejo aquí de compartir. Me voy acá, donde dice la práctica de laboratorio. Fíjense que aquí yo no les doy ningún elemento ni resistivo ni capacitivo. Ustedes tienen que determinarlos. ¿Listo? Para que se dé eso. Preguntas. Insisto, preguntas. Y entonces, para terminar la clase de hoy, ¿dónde es que estamos acá? ¿Todos alcanzan a leer? ¿Qué dice Marco? Proyecto final de curso de circuitos. Proyecto final de curso de circuitos 1. Entonces, el proyecto final tiene 3 componentes de los cuales los estudiantes deben seleccionar 2 de las 3 propuestas. Es decir, ustedes pueden elegir uno. No. Las opciones, ¿cuáles son? Opción 1, diseñar un filtro. La opción 2, desarrollar una práctica de potencia, ahí me quedo mal, de potencia eléctrica con un sistema polifásico. ¿Qué quiere decir polifásico? Que tiene más de 3 fases. Y una evaluación escrita. Cada una de las opciones tendrá un peso del 50% y tendrá su respectiva rúbrica. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen el filtro. Entonces, el filtro tendrá hallar la función de transferencia, determinar la estabilidad, haga su análisis en AC y pruebes. Entonces, de manera muy general. Lo mismo tendrá para la práctica de potencia y lo mismo su respectiva matriz para la evaluación escrita. Una rápida descripción. Diseñar un filtro. El docente asignará uno de los 4 filtros, el cual tendrá que generar una acción sobre una emisora de radio específica. Por ejemplo, pasabanda, que el dial solo coja radio 1. Rechazabanda, que el dial no permita sintonizar radio 1. Pasabajos, que el dial permita sintonizar todas las frecuencias por debajo de radio 1. Y pasa alto, que el circuito permita sintonizar todas las frecuencias por encima de radio 1. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes traen su radio allá al radio transistor, sintonizan la emisora, le colocan un plug y eso va al circuito. Y dependiendo de lo pedido, tiene que verse en el osciloscopio o en un parlante, escucharse o no escucharse la señal. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, Marco? ¿Se entiende, Sebastián? Prenda el micrófono que no lo escuche, Sebastián. Sí, señor. Listo. Entonces, comprendido qué es eso del filtro. Desarrollar una práctica de potencia. Entonces, el docente entregará una guía donde con la supervisión de él tendrá que hacer conexiones polifásicos con cargas resistivas en estrella y en triángulo. Allá hay que traer como 6 bombillos incandescentes. Vamos a trabajar con 220 voltios. Yo aquí les facilito el protobar de potencia. ¿Listo? Y pues la más fácil de describir es la evaluación escrita. Es una evaluación donde el estudiante tendrá un tiempo de 90 minutos para resolver cuestionamientos,
relacionados con los temas vistos en la asignatura: representación factorial, filtros, sistemas polifásicos. Acá el estudiante debe hacer uso del software como MATLAB, Multisim y Excel. Entonces es una evaluación como la que hemos tenido. La metodología. En la sección de las primeras dos opciones, es decir, donde hay que trabajar prácticamente, indica que se pueden hacer equipos de trabajo de acuerdo a la distribución que haga el docente. Es decir, lo práctico tendrá equipo de laboratorio. Para la opción 1, implica la asistencia al laboratorio para presentar el proyecto. Es decir, ustedes pueden montarlo en la casa, pueden traerlo acá, pero deben venir para que se vea el funcionamiento. Para la opción 2, indica que por lo menos hay 2 momentos en el laboratorio. Una en donde se prepara, una donde verifican las conexiones y la otra donde desarrollan la práctica. Yo los acompaño en los 2 momentos. Sí, Julián. ¿Estabas levantando la mano para preguntar algo, Julián? No, profe. No, que me pareció bueno, listo. Y en la opción 3, la evaluación escrita es individual y se puede hacer con la mediación tecnológica siempre y cuando el estudiante tenga la cámara prendida todo el tiempo. Y entonces preguntamos, el ingeniero Bautista Cárdenas Sebastián Felipe, ¿qué opciones toma? La evaluación escrita. ¿Va a ser la evaluación escrita? ¿Y qué otra? Solo es. No, porque son 2 de 3. ¿Sí? ¿De dos? Pues no acabamos de leer. Entonces, la primera, la del filtro. Listo. Castro ese no volvió. El ingeniero Parra Flores Julián Esteban. La primera, La primera va a ser un filtro y estoy achicándole para ver las opciones. No sé si ahí alcanzas todavía a ver. O si lo pongo más grandecito. ahí se ve, profe. Listo. Se acabó el tiempo, Julián. La 2, Claro. El ingeniero Pérez Ramírez Marco Rodrigo. 2 y 3, sí. 2 y 3. El ingeniero Rodríguez Fonseca Jonathan Ernesto. 1 y 2. 1 y 2, esto está reñido. Gabriela, le cuentan, por favor, para que ella me escriba por el WhatsApp y elija. Y Jorge no vino hoy, ¿no es cierto? Entonces también le cuentan a Jorge qué tiene que escoger. Voy a subir un poquito para que ustedes le puedan tomar la foto y se las envíen a ellos para que elijan. ¿Hasta cuándo hay tiempo de elegir? Hasta el viernes a las 5 de la mañana. ¿Ustedes saben cuando a uno le dan la posibilidad de elegir y uno no elige, qué pasa? ¿No le ha pasado nada de eso, Marco, que le digan elija esto o lo otro? Y si uno... eligen por uno. Exacto. Si uno le dicen que elija y uno no elige, pues perdió su opción y le coloca, ¿de acuerdo? Y puedo cambiar mis... Ah, pero no le digo, Marco. Es que ese parcial se ve feito ahí.
O sea, la opción A 1 y ver, la opción 2. Marco, ¿usted porque solamente ha faltado una sola vez a clase? Claro, Listo, a ver. Nuevamente, Marco, elija entre la opción 1, 2 y 3. 1 y 2. No le digo haciendo perder el tiempo el Marco. Listo. Listo. ¿Alguien más se quiere arrepentir en este instante? Porque no se volverá a dar este chance. Entonces, ¿cómo quedaron? Bautista, opción 1 y opción 3. Parra, opción 1 y opción 2. Pérez Marco, opción 1 y 2. Jonathan, opción 1 y 2. Y estamos a la espera de lo que opine Jorge y Gabriela. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Inge, no entendí en la parte que hasta el viernes toca elegir. O sea, Ah, no, para los dos que no vinieron. vale, Profe, vale. y ahí si queda la opción 1 y 2, ¿cuál se hace? Las ¿La dos. que tengamos? ¿Las dos? ¿O la Pues que claro, tengamos juntas? sí, por eso decimos que el examen final tiene dos componentes. En tu caso, tú elegiste hacer el filtro y hacer el parcial. En el caso de Jonathan, él decidió hacer el filtro y hacer la guía de trabajo, venir a trabajar en el laboratorio, a hacer las mediciones. ¿De acuerdo? Preguntas. Como el lunes es festivo, y ya conoceré las personas que están ahí, porque si no eligen, yo los elijo, les indicaré qué tienen que hacer con exactitud, con fechas de entrega y demás. ¿De acuerdo? Y se acuerda que ayer finalmente les dije que había una actividad para el martes. ¿Se acuerdan qué era? Voy a dejar de compartir para mostrarles otra cosa. A ver, les comparto. A ver, Sebastián, ¿te alcanza a leer? Sí, señor. ¿Qué dice? Exposición, filtros, pasabanda y rechazabanda. Listo. Aquí hemos trabajado los pasabaja y los pasalta. Aparece como en todos los documentos que les presento, las competencias, los objetivos, la metodología. De acuerdo con los equipos de trabajo establecidos, realizar una presentación del tema establecido que tenga una duración de 30 minutos. Es decir, la exposición dura 30 minutos. La presentación se debe hacer en formato PowerPoint, PPT o PPTX. El número máximo de diapositivas a utilizar es 25. Ya sabe qué pasa si hay 26 o 27. Todos los estudiantes deben estar puntuales a la hora de la presentación, tanto los expositores como los asistentes. Julián, que no le vuelva a pasar. La no asistencia representa la nota más baja de esta actividad. Entonces, asegúrense de ser puntuales el martes. Los elementos a considerar en la presentación son el circuito típico. ¿De quién? Del filtro pasabanda o pasabajo. Yo en este momento les pregunto, ¿cómo es el circuito típico de un filtro pasabanda? El pasabanda no, perdón, pasabajo. Y ustedes ya más o menos lo tienen esquematizado, ¿sí o no? Listo. Establecimiento de la función de transferencia. Ya saben cómo se hace. Establecimiento de la estabilidad del circuito. Ya también saben cómo se hace. Ahí trabajamos con la función de transferencia en el dominio de S. Análisis en el barrido de la frecuencia. Ya también todos saben hacerlo. Ejemplo de un diseño del filtro asignado.
Aspectos críticos a considerar. Buenas prácticas del diseño. Entonces, aspectos críticos. Oiga, tenga cuidado cuando utilice bobinas, porque las bobinas tienen tales y tales características. ¿De acuerdo? Y las buenas prácticas. Si usted tiene resistencias muy pequeñas, son difíciles de conseguir. Cosas de ese tipo. ¿Cuáles son los entregables? La presentación en PowerPoint, la hoja de los memorios de la memoria de cálculos para la función de transferencia, 5 preguntas de selección múltiple con única respuesta, que tengan 4 posibilidades con las siguientes características, debe aparecer en el documento. Pregunta, posibles respuestas, análisis de por qué la respuesta es correcta y la respuesta correcta. Y un resumen ejecutivo. ¿Qué es un resumen ejecutivo? Corresponde a un documento corto, máximo de una hoja, donde se colocan los principales elementos de la exposición. Aquí se pone a prueba la actividad de diseño de la presentación y que sea atractivo y llame el interés. Entonces el resumen ejecutivo es una hoja. 2 no sirve, una. Ustedes la pueden trabajar en Publisher y después la pasan a PDF, muchos pueden hacerlo en lo que quieran, pero solamente es una hoja. ¿Listo? ¿Se comprende? ¿Y cuáles son las actividades? El grupo A, que está integrado por Parra Flores, Rodríguez Fonseca y Torres Martínez, debe exponer el filtro pasabanda. ¿Cuándo? El 2 de noviembre. ¿A qué horas? A las 2:10. Si alguno no está, pues ya sabe qué le va a pasar. Y todos responden por el tema. No es que, ay, a mí me tocaba tal parte, no. Todos conocen del tema. El grupo B, conformado por Bautista Cárdenas, Pérez Ramírez, Rodríguez Pinzón. ¿Qué tienen que exponer? Filtro rechazabanda. ¿Cuándo? El 2 de noviembre a las 3 de la tarde. ¿De acuerdo? Preguntas. Preguntas, Marco. Jonathan, ¿a qué horas hay que estar el martes en clase? A las 2 de la tarde. Sebastián, ¿cuántas diapositivas tiene que hacer máximo? 25. Ah, bueno, ya sabe qué le pasa si hay 26. Esto también ya está en el campus virtual, en la sección de exposiciones. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las sugerencias? Dialoguen con sus compañeros para que empiecen a trabajar. De esto hay cantidad de información. Recuerda, es información sencilla y concreta lo que tienen que hacer. Ya para irnos. Mañana, ¿qué hay que hacer, Marco? Trabajar en la guía de laboratorio. Listo. Jonathan, el martes, ¿qué hay que hacer? Exponer. Sebastián, el miércoles, ¿qué hay que hacer? Ah, se dejó conchar, Sebastián. No, no va a poder. El quiz, la evaluación. ¿Listos? Bien, recuerden que la otra semana ya estamos en la semana 14. ¿Eso qué quiere decir? Que nos hacen falta 2 semanas y una sesión de clase para terminar las actividades. ¿Listos? Bien, por ahí vi que llegó un mensaje en el WhatsApp de Jorge diciendo que quería algunas opciones. Ahora lo reviso y después les mando el cuadrito. Bueno, entonces dejamos así por hoy. Que tengan dulces sueños. Hasta luego, profe. Chao, Julián. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Chao. Se me olvidó decirles que hicieran la evaluación docente. Debería haberles dicho eso primero.